La OTAN ha dado este martes un importante paso al acordar extender una invitación a Ucrania para unirse a la alianza, pero solo cuando las condiciones lo permitan. Esto en el arranque de la cumbre que celebran sus miembros en Vilna, Lituania. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La puerta de la OTAN está abierta para Ucrania, pero la oferta no especifica plazos ni requisitos. Jens Stoltenberg dice que hay un mayor acercamiento con Kiev, mientras Suecia está a un paso de convertirse en el miembro 32 de la alianza. Protestas en Israel contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, que busca otorgar más poder al Ejecutivo. El mayor sindicato de Israel amenaza con huelga general si no se frena la reforma. Y Alemania presentó este martes el nuevo informe sobre violencia doméstica. Según el reporte, los casos han ido creciendo durante el pasado año. Las víctimas, en su mayoría, son mujeres, niños y personas necesitadas. Comenzamos. La OTAN ha dado este martes importantes pasos en su relación con Ucrania. Los líderes de la organización han invitado a Kiev a unirse a la alianza, pero solo cuando estén dadas las condiciones y todos los miembros lo acepten. Es decir, hay una oferta, pero sin un horizonte temporal claro. Algo que ha dejado al presidente Volodymyr Zelensky profundamente insatisfecho. El acuerdo sobre Ucrania fue firmado en la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, que comenzó este martes y que Moscú ve como un fuerte carácter antirruso. Mientras continúan los ataques rusos en territorio ucraniano, la bandera del país ondea sobre la ciudad de Vilna, sede de la cumbre de la OTAN. El presidente Volodymyr Zelensky acudía a Lituania con un objetivo claro: lograr un compromiso concreto por parte de la alianza. Con Ucrania, la OTAN será más fuerte. Ucrania desea ingresar en la OTAN. Y aunque la Alianza Atlántica acordó facilitar su proceso de adhesión, los planes de Kiev para establecer una hoja de ruta concreta se han visto truncados. Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordamos retirar la exigencia del mecanismo de plan de acción para que se pueda incorporar. Esto hará que el camino para la adhesión de Ucrania pase de tener 2 pasos a uno solo. También hemos dejado claro que estamos en posición de extender una invitación a Ucrania para unirse a la OTAN cuando los aliados así lo acuerden y las condiciones se cumplan. Durante meses, los miembros de la OTAN discutieron sobre la conveniencia de que Ucrania se una a la organización. Ahora coinciden en que esto no sucederá mientras la guerra continúe, ya que podría crear un conflicto directo entre la alianza y Rusia. No obstante, algunos países del este de Europa reclaman mayores facilidades para Kiev. Ucrania está usando el equipamiento y las municiones que los aliados les estamos entregando, de modo que ciertas condiciones ya se están cumpliendo. Así que, ¿qué más podemos hacer para lograr su adhesión? Alemania y Estados Unidos se muestran más precavidos y prefieren hablar de ofrecer garantías de seguridad. Lo importante es que Ucrania tiene una garantía de seguridad que podrá ser efectiva una vez alcanzada la paz. Esto podría incluir el compromiso de los países de prestar ayuda en caso de una nueva agresión militar a Ucrania, pero sin combatir directamente. Una buena noticia para Kiev es que varios estados, entre ellos Países Bajos y Dinamarca, aceptaron comenzar a entrenar pilotos ucranianos para pilotar aviones de combate de fabricación occidental a finales de este año. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó la falta de concreción sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero sus miembros han sido claros al respecto. Ampliamos con Carol Guerrero, nuestra enviada especial a Vilna. Carol, Ucrania podrá unirse a la OTAN, pero no por ahora. ¿Cómo se interpreta esta posición tan poco definida de la alianza? ¿Tienen los miembros de la OTAN por lo menos una hoja de ruta para Kiev? No, Silvia, no hay una hoja de ruta definida y es muy poco probable que para el final de esta cumbre de la OTAN tengamos esa hoja de ruta que tanto desea el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En la tarde de este martes, Silvia, tuvimos la oportunidad de hablar con varios ministros de defensa de países de la OTAN y nos explicaban que es muy difícil establecer esa hoja de ruta porque el país todavía se encuentra en guerra y no se sabe
bajo qué condiciones esa guerra va a terminar. Por eso nos dicen, no podemos establecer claramente y de forma concreta esa hoja de ruta. Lo que vale la pena destacar, digamos, de parte positiva, es que hay consenso en torno a que Ucrania integre la Alianza del Atlántico Norte, con condiciones, eso sí, y en que se eliminaría uno de los dos pasos para que se logre este objetivo. Se eliminaría el llamado Plan de Acción de Membresía. Ya luego viene la parte que no le gusta al presidente ucraniano, y es que tendría que esperar a que acabe la guerra, y esta es una de las reticencias que viene sobre todo de parte de Estados Unidos y de Alemania, que quieren a toda costa evitar una confrontación entre la OTAN y Rusia. Bueno, lo que sabemos es que no habrá un ingreso rápido, pero sí más ayuda militar. ¿Cómo ha reaccionado Zelensky a todo esto? Ya nos adelantabas algo, claro. Bueno, a juzgar por sus mensajes en Twitter, Silvia, es evidente que no era lo que él se esperaba. Se ha mostrado decepcionado, incluso molesto. Él ha criticado a los miembros de la OTAN porque dice que aquí en Vilna se está hablando de condiciones para la entrada de Ucrania a la OTAN sin la presencia de Ucrania. Consultábamos sobre esto a algunos ministros exteriores de países miembros de la OTAN y nos dicen que en efecto estuvieron conversando sobre eso, pero que todavía no hay un texto final, que se va a esperar al miércoles cuando llegue a reunirse con ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y que van a conversar con él sobre estas condiciones, de manera que ya después le escuchamos al presidente ucraniano un tono más tranquilo. Vamos a ver qué pasa en este encuentro del presidente Zelensky con los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Lo que es evidente es que él quiere mantener la presión, pero por ahora, Silvia, va a tener que esperar porque no parece claro que vaya a obtener lo que él quiere de esta cumbre de Vilna. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Vilna, Lituania. Y nos vamos ahora a Israel, donde continúan las protestas tras el avance de la reforma judicial de Benjamin Netanyahu en el Parlamento. Al menos 66 personas han sido detenidas por la policía. El mayor sindicato de Israel amenaza con huelga general si no se frena la reforma judicial. El proyecto de ley eliminaría la capacidad del Tribunal Supremo para calificar de desmesuradas ciertas decisiones gubernamentales. Democracia. Ese es el grito que une a los manifestantes desde hace meses. La ola de indignación volvía a estallar la noche del martes después de que el Parlamento aprobara en primera lectura una parte importante de la controvertida reforma judicial. Esto limitaría significativamente la capacidad de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno. 64 de los 120 diputados votaron a favor. El líder de la oposición, Yair Lapid, cree que esta ley acabará por barrer al gobierno de Netanyahu. Si pasa la segunda y la tercera lectura, la ley fracasará ante la Corte Suprema, y si no es anulada por la Corte Suprema, los votantes derrocarán a su maldito gobierno porque dirán: esta gente no trabaja para nosotros, está destruyendo la unidad entre los israelíes por motivos insignificantes de personas dementes, corruptas y destructivas. Se espera que la segunda y la tercera lectura tengan lugar la próxima semana, por lo que esta parte de la reforma judicial entraría en vigor antes de las vacaciones del verano boreal. Las consecuencias en el país son impredecibles. Este martes, decenas de miles de israelíes volvían a manifestarse en Jerusalén y Tel Aviv. Las autopistas y el aeropuerto internacional Ben Gurion quedaron parcialmente bloqueados. La policía procedió con dureza contra los manifestantes, produciéndose numerosos arrestos. Están poniendo en peligro nuestro país. Lo que va a pasar es que la gente que hace el servicio militar que protege al país dejará de hacerlo. Eso es un gran riesgo para nuestras vidas y será culpa del gobierno. Los manifestantes tienen miedo de que su país se convierta en una dictadura, pero Benjamin Netanyahu cree que la reforma judicial fortalece la democracia. La independencia de los tribunales y los derechos civiles en Israel no se verán afectados de ninguna manera. Por lo tanto, la nueva ley no es el final de la democracia, sino una forma de fortalecerla, y ciertamente no es razón para perturbar la vida de millones de ciudadanos.
Millones de israelíes no lo ven así, por lo que las multitudinarias protestas de este martes podrían volverse a prolongar durante semanas. Y el gobierno de Cuba rechazó este martes la presencia de un submarino nuclear en la base naval estadounidense de Guantánamo, 3 días después del 5 de junio. El Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores consideró que se trataba de una provocación de Estados Unidos cuyos motivos políticos o estratégicos desconoce. Paralelamente señaló el peligro de la presencia y circulación de submarinos nucleares en esa región. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, alegó que su país servirá o seguirá moviendo activos militares donde sea apropiado hacerlo según el derecho internacional. Una situación que es especialmente delicada tras el acercamiento político en los últimos meses entre La Habana y Moscú y el reciente anuncio de desarrollar proyectos conjuntos en el campo técnico militar. Y las inundaciones repentinas están causando daños generalizados en el noreste de Estados Unidos y se ha declarado el estado de emergencia en Vermont y el estado de Nueva York. De momento no hay informes de muertos o heridos en el estado a causa de las lluvias que, según las autoridades, inundaron el centro de Montpelier, una ciudad de 8.000 habitantes. Esto es Ludlow. En 2 días ha caído aquí la lluvia de 2 meses. Son muchas las localidades en Vermont, incluida la capital, Montpelier, anegadas por el diluvio. Debido al agua, hubo que cortar más de 30 carreteras estatales. La riada se llevó incluso el suelo debajo de estas vías de ferrocarril. Estas imágenes muestran cómo el agua desbordaba una represa en el río Attawitche. El río Connecticut, por su parte, experimentaba una crecida de 4 metros sobre su nivel normal. Las inundaciones han superado a las ocasionadas por el huracán Irene en 2011. Con Irene tuvimos unas 12 horas de lluvia, luego salió el sol, salimos a las calles y pudimos evaluar los daños. Todo fue mejorando y volvimos a la fase de recuperación. Esto es diferente. Hemos tenido unas 48 horas de lluvia constante, igual de intensa a la del huracán Irene, así que ha llovido 4 veces más. Los servicios de emergencia han realizado más de 100 rescates hasta ahora. La policía ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Pero ahora que la lluvia se ha calmado, queda al descubierto la destrucción dejada por esta catástrofe. Bueno, seguimos en Estados Unidos, ¿no? Seguimos en Estados Unidos. Hablamos de los derechos de los consumidores y de la ofensiva que el gobierno de Joe Biden ha emprendido en este sentido. Ahora le ha tocado a Bank of America, condenado a pagar $150 millones en multas tras descubrirse que había emitido tarjetas de crédito sin el permiso de sus clientes. Los reguladores también descubrieron que el banco cobraba a estos clientes dobles comisiones y retenía las bonificaciones prometidas. Las infracciones del segundo mayor banco de Estados Unidos afectan a cientos de miles de clientes y en algunos casos se remontan al año 2012. Esta sanción contra Bank of America se enmarca en la ofensiva del gobierno demócrata en defensa de los derechos de los consumidores, ofensiva que incluye a bancos, aerolíneas comerciales, seguros de salud y otros prestadores de servicios. Nuestro colega Argemino Barro está en Nueva York y él nos va a contar más sobre este asunto. Argemino, Bank of America no es la primera entidad multada por engañar a sus clientes. Se espera que la administración Biden continúe entonces persiguiendo este tipo de prácticas. Hola, ¿qué tal? Exactamente, Bank of America, como has mencionado, va a pagar $150 millones a la Agencia de Protección al Consumidor y 100 millones a los clientes estafados. A finales del año pasado, otros 2 bancos, Wells Fargo y Regions Bank, también tuvieron que pagar una multa millonaria relacionada con unos cargos parecidos, como has afirmado, con la apertura de cuentas de tarjetas de crédito sin avisar a los consumidores o con prebendas que se habían prometido que luego no se habían cumplido y con esas dobles comisiones que llevan ocurriendo prácticamente 2 décadas. Esto se enmarca, como dices, en un esfuerzo del gobierno de Joe Biden por aplacar, por combatir estas prácticas y, de hecho, está previsto que haya más investigaciones al respecto y Joe Biden, su administración, también está presionando para aprobar una ley en el Congreso, una ley más comprensiva llamada la Ley de Prevención de las Tasas Basura, que sin embargo por ahora no ha podido aprobar por la posición del Partido Republicano.
Argemino, la aplicación ilegal de estas llamadas tasas basura no se limita únicamente a la industria financiera. Hay empresas de sectores como el entretenimiento o el turismo que también incurren en estas prácticas, que son muy rentables para estas empresas. ¿Qué datos se conocen al respecto? Exactamente, estamos hablando, por ejemplo, de las empresas de hoteles, de alquiler de propiedades como Airbnb, que es un caso claro, que puede a lo mejor cargar comisiones relacionadas con el uso de las toallas o con una conexión wifi. Hablamos de compañías de vuelo o de empresas que venden billetes para conciertos. Un ejemplo es Live Nation, que es la compañía dueña de Ticketmaster. Ponemos un ejemplo muy claro. Las tasas relacionadas en las compañías de vuelo con el cambio de asiento, por ejemplo, o con el llevar una maleta más, aumentaron en Estados Unidos el año pasado un 56%. Las compañías aéreas ingresaron, como consecuencia solo de estas tasas, más de 100.000 millones de dólares. Y luego otra encuesta afirma que el 85% de los consumidores estadounidenses se han encontrado alguna vez con este tipo de tasas. La voz está en la calle de que el gobierno está detrás de estas prácticas y por eso algunas empresas como Ticketmaster prometen poner el precio final directamente en la pantalla, aunque sin embargo desde la administración Biden afirman que si bien estas prácticas pueden cambiar, otra estrategia sería directamente subir los precios y esto no sería ilegal. Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. A vosotros. La Argentina tiene una inflación interanual del 114% y allí se está produciendo un fenómeno en apariencia contradictorio. Unos ciudadanos gastan más, otros mucho menos de lo habitual. Restaurantes llenos, con el consumo en recreación y cultura subiendo un 7%, pero al mismo tiempo las calles se llenan de gente durmiendo a la intemperie, son un 34% más que el año pasado. Falta de acceso a bienes durables, al ahorro y la llamada economía Barrani, la de profesionales de altos ingresos que trabajan en la informalidad, explican parte de este fenómeno. En las noches de Buenos Aires hay cada vez más gente durmiendo en las calles y también más gente cenando en los restaurantes. Es viernes y en la costa del Río de la Plata el restaurante Enero está lleno, como tantos otros en barrios ricos e incluso de clase media. Diego Rossignolo, uno de sus socios, intenta explicar este fenómeno. Pese a la inflación del 114% de Argentina, el consumo en recreación y cultura, incluida la gastronomía, sube un 7% respecto a 2022. Nuestra moneda se va devaluando y no tiene sentido ni guardarla y no hay muchas opciones de ahorro e inversión. Entonces, tanto lo que es turismo, vacaciones, principalmente la gastronomía o la recreación, hace que en este sentido los últimos años, las últimas propuestas, haya mucha gente en ese plan de consumo, ¿no?, permanente. Uno de los clientes, Roberto Romano, gasta el equivalente a $40 al tipo de cambio paralelo en un plato de ostras y un vino. Ante la crisis que hay alrededor, ¿sí?, que nos rodea a todos y nos golpea a todos, el salir a comer es el gusto que te podés dar. No te compras ropa, no te compras un amenity, no te compras algo, pero sí la gastás en comida. ¿Por qué? Porque sentís placer y te das el gusto y te das el lujo. Con el dinero que Roberto gasta en su cena, Rodolfo podría alquilar una habitación en una favela, pero desde hace un año duerme a la intemperie. En el último año aumentó un 34% la cantidad de gente que pernocta en las calles de Buenos Aires. Por sus adicciones, Rodolfo descuidó el trámite para conseguir un subsidio para pagar la mitad del alquiler. No le alcanza con lo que gana recolectando residuos, que luego vende para su reciclaje. No te alcanza nada. Te vas a la carnicería. ¿Me das vacío? Sí, 1 kilo. ¿Cuánto es? 2 gambas y media. Y las 6 lucas que vos hiciste, más el arroz que vos tenés que comprar, más la verdura, más lo que gastás en gas. Estamos todos locos, yo estoy enfurecido. Al menos de martes a viernes, Rodolfo recibe un plato de polenta de la comunidad San Egidio. Unos 60 voluntarios de esta agrupación católica reparte cada semana unas 500 raciones. Entre la inflación, la falta de trabajo, ¿no es cierto?, o las reducciones en los trabajos, todo eso hace que, lógicamente, la gente, si no tiene una red de contención, en general familiar, queda en situación de calle. Mariana González, economista de la Central de Trabajadores de Argentina, analiza la creciente desigualdad entre restaurantes llenos y más gente sin techo.
Hay una sociedad que en conjunto se ha empobrecido. Las personas que están más abajo en el nivel de ingresos lo sufren más. Los sectores medios no fueron los más favorecidos, sino más bien todo lo contrario. Y sin embargo, se ven en esos mismos sectores medios fenómenos como el de los restaurantes llenos. Otros analistas atribuyen el fenómeno de los restaurantes llenos a la llamada economía Barrani, la de profesionales de altos ingresos que trabajan en la informalidad y ganan cada vez más. La inflación del 114% en Argentina genera un efecto contradictorio. Unos consumen más y otros consumen menos. A unos les queman los pesos en la mano y los sueltan, a otros les escasean. Ahora mismo vamos con un resumen de otras noticias de esta jornada. El presidente brasileño Lula da Silva volvió a presionar este martes para que el Banco Central rebaje la tasa de interés, actualmente entre las más altas del mundo, tildando al organismo de testarudo por mantener su política monetaria pese a la mejora de la inflación. La tasa de inflación interanual en Brasil cayó a su punto más bajo desde 2020, registrando un descenso desde el 3,94% en mayo al 3,16% en junio. El Parlamento Europeo aprobó con mayoría absoluta la llamada Ley Europea de Chips, con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores para reducir así su dependencia de Asia. La ley contará con un presupuesto comunitario de 3.300 millones de euros para fomentar a aquellas empresas de la región que puedan convertirse en líderes mundiales en la producción e innovación de semiconductores. Un juez estadounidense dictaminó que Microsoft puede continuar con la adquisición de la empresa de videojuegos Activision Blizzard, creadora de la franquicia de superventas Call of Duty. La operación, valorada en 69.000 millones de dólares, se había paralizado después de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos solicitara suspender el acuerdo al considerar que afectaba la legislación antimonopolio. Hay más información ahora con Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. Seguimos nosotros aquí en Alemania porque la lacra de la violencia doméstica no deja de crecer en este país. En el último año se produjeron más de 240.500 víctimas de violencia doméstica, un 8,5% más que en el 2021. Así lo muestra un informe presentado este martes por la ministra del Interior, Nassim Faeser. El 71% de las víctimas fueron mujeres agredidas por parejas o exparejas, aunque también destaca el número de niños y personas necesitadas de cuidados que son objeto de agresiones físicas o psicológicas. En los últimos 5 años, el número de denuncias ha subido un 13%, algo que preocupa cada vez más a los políticos. Se teme que el número de casos no comunicados a las autoridades sea mucho mayor. Más detalles con Úrsula Moreno desde el estudio parlamentario. Úrsula, ¿cómo se explica este aumento durante los pasados años? Bueno, para empezar hay que decir que este informe solamente recoge los casos que se han denunciado ante la policía y, como decías, la cifra oculta es mucho mayor, en eso coinciden todos los expertos. La explicación de por qué ha aumentado en los últimos años pues es multicausal y muy compleja, Silvia. Mucho se ha hablado del factor del COVID, de la pandemia, que evidentemente niños y mujeres encerrados entre 4 paredes pues son más propensos a sufrir abusos familiares por parte de otros miembros cercanos a la familia. También la situación económica es un factor de riesgo cuando esta es precaria y hemos visto que con la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación, evidentemente eso ha golpeado también a muchas familias en Alemania. Pero como decía la ministra de Interior, también en los últimos años, y eso hay que decirlo, ha aumentado la disposición a denunciar casos de abuso y de violencia intrafamiliar. La campaña del Me Too durante estos últimos años pues ha hecho que esas reticencias a acudir a la policía pues sean algo menores, Silvia. Bueno, Úrsula, aunque la recogida de datos y las estadísticas varían de país en país, Alemania está en la parte alta del ranking de feminicidios a nivel europeo. ¿Se hace lo suficiente para prevenir la violencia de género acá? Pues decía hoy la ministra de Interior que la violencia doméstica no es un asunto privado y que todos tienen que colaborar para romper el silencio. Así que en eso coinciden todas las asociaciones de víctimas. En Alemania, de alguna manera, se trivializa más la violencia doméstica que en otros países europeos. Por poner un ejemplo, en España o en Francia, cuando un crimen es cometido por un ex marido, ex cónyuge o expareja, eso se considera una circunstancia agravante, mientras que en
en Alemania todavía se considera una circunstancia atenuante. Digamos que la jurisprudencia está bastante obsoleta. Vemos también en los medios que no se habla de feminicidios, sino de crímenes pasionales, de tragedias familiares, son los ejemplos que se dan, pero no de feminicidios, y por eso piden muchas víctimas que el Parlamento se ponga de acuerdo sobre la definición de feminicidio y se reforme el Código Penal. En cuanto a las estructuras que mencionabas, pues hay centros de acogida, hay evidentemente viviendas para mujeres, pero cada 3 días una mujer en este país muere a manos de su pareja o expareja, y como decía la ministra de la Familia, no solamente hay que tejer una red más tupida de asistencia a las víctimas, sino también concienciar a una sociedad en donde los roles de género más tradicionales todavía están muy arraigados, Silvia. Terrible esa situación. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Tras negociaciones con las autoridades, los 13 agentes de seguridad que habían sido retenidos el lunes en México por manifestantes han sido liberados. Los manifestantes, presuntamente infiltrados por un grupo criminal, habían exigido la liberación de 2 personas que, según el gobierno, eran miembros de una banda de narcos. 5 turistas mexicanos y un piloto nepalí murieron en un accidente de helicóptero cerca del monte Everest. Se trata de una familia mexicana que volaba de regreso a la capital de Nepal, Katmandú, luego de viajar a la cordillera del Himalaya. El aparato se estrelló poco después de despegar, pero se desconocen las causas del accidente. Estados Unidos ha vuelto a incorporarse este martes a la UNESCO como miembro de pleno derecho después de haberlo abandonado en 2018 durante la presidencia de Donald Trump. Su reingreso se aprobó el pasado 30 de junio durante una conferencia extraordinaria en París. El organismo ahora cuenta con 194 miembros. Y la atleta sudafricana Caster Semenya logró ganar su batalla judicial contra Suiza tras su apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La doble campeona olímpica y 3 veces campeona mundial en 800 metros femeninos presenta una peculiaridad congénita en su desarrollo sexual que la convierte en hiperandrógina. De ahí que la justicia suiza hubiese dictaminado que debía ella someterse a un tratamiento para reducir sus niveles de testosterona si quería seguir compitiendo. Ahora, la Corte Europea dictaminó que Suiza violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la prohibición de la discriminación. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.